Lo leemos todos juntos, 4:13 de Proverbios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Estamos acá? Lo leemos de nuevo, amén. Todos juntos, va. Retén el consejo, no lo dejes. Una vez más, a ver, dice, retén. ¿Qué más? Amén, gloria a Dios. Tenemos ahí Proverbios, ahora vamos a Deuteronomio. Mi hermana compartió capítulo 18, pero quiero compartir capítulo 17 desde el versículo 18. Y lo voy a leer mientras me dicen amén. Dice 17-18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Estábamos leyendo retener el consejo, ¿no? Y leerá en él algunos días. ¿Dice así? ¿Dice leerá en él algunos días? No, dice leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda ¿qué, hermanos? Cuando dice para, es propósito. Decí conmigo propósito. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Diga propósito nuevamente. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, luego diga nuevamente propósito. Para ponerlos por obra. Y otra vez decimos propósito. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté hablando y ministrando, Señor, a través de ella, Señor, que en estos minutos que nos quedan, Señor, que podamos sacar algo bueno y nuevo, Señor, como es tu palabra, Señor, que de hecho va a ser así, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos, amén. Amén, hermanos. Quiero dejarte en esta media hora que me ha tocado, ¿sí? Yo soy mucho de hablar, me han conocido, este pasaje lo compartí también en el programa de radio. Y en Proverbios es un pasaje muy conocido. ¿Viste cuando tenés esos pasajes que los marcás con el fibrón? O a veces tenés esa Biblia que la tenés marcada ya, ¿viste? Por ejemplo, yo tengo una Biblia esta que ya está marcada algunas cositas. Por ejemplo, lo que compartió mi hermana Prisi está marcado acá con un colorcito. Y tiene algunas cosas lindas, ¿no? Por ejemplo, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Proverbios 4:13, ahí está lo que leímos. Retén el consejo, dice. Primero retenerlo, después dice no lo dejes y después dice guárdalo. Y también ¿por qué de esto? Porque eso es tu vida, digamos, ¿no? Amén. Y también en Deuteronomio estábamos compartiendo algunas instrucciones del capítulo 17, versículo 14, que tenía que hacer cada rey. Cuando tenían que tomar la tierra prometida, cuando tenían que ir a la tierra que Dios le iba a dar, cada uno tenían que hacer algunas cosas, hermanos, ¿sí? Y el rey, cuando iba a tomar posesión de ella, dice, aparte de no tomar mujeres extranjeras, aparte decía de no poner ningún rey que no sea un rey extranjero, sino del pueblo de Israel, dice en el versículo 18, cuando se siente sobre su reino, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Habían 12 tribus, ¿sí?, que iban a tomar. Después estaba la tribu, que menciona acá, la de los levitas, que no tenían tierra. A ellos no les había tocado, hermanos, una tierra para tomar. No iban a agarrar ahí el metro y iban a, esta tierra me pertenece a mí, no. Ellos iban a estar repartidos entre todas las tribus de Israel y les tocaba a ellos lo que tenía que ver con los oficios y el cuidado del tabernáculo, de reunión, con las cosas del templo de Dios, también todo lo que tenía que ver con ministrar en la casa de Dios, y en este caso, con Deuteronomio, una copia de la ley. Ellos tenían la copia de la ley, ellos tenían, la original de la ley de Moisés,
dada por Dios. Amén. Ellos tenían la ley, la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y dice que el rey, un consejo que tenía que hacer el rey, una copia tenía que escribir para sí en un libro. El rey tenía que tener su librito y tenía que tener una copia, ¿sí?, de la ley de Dios, y en definitiva de esto que estábamos leyendo aquí, él tenía que copiarlo palabra por palabra, cada rey que era puesto ante el pueblo y puesto por Dios. Amén. Y él tenía que escribirla todos los días de su vida para que aprenda ese rey a temer a Dios, para guardar también todas las palabras de esta ley y todos estos estatutos, para ponerlos por obra, no solamente para escribirlo, no solamente para guardarlo, sino para vivirlo. Todo lo que está acá lo voy a vivir. Dios, supongamos que vos estás puesto por rey, ¿sí?, o reina en el pueblo de Dios, y tenías que tener tu copia de la ley, ¿sí? Y dice todas las palabras de esta ley para ponerlos por obra, y también para que no se eleve su corazón, para que no se enorgullezca, porque era mucho poder, hermano. Imagínate si sos presidente de la nación, si sos mujer, señora presidente, porque así se dice, ¿sí? Presidente. Una de las cosas, bueno, con este nuevo gobierno tal vez no vamos a tener ese problema de la ideología de género y todas estas palabras que no tienen nada que ver con la RAE, con el diccionario académico, ¿no? Se dice señora presidente también. Pero si sos reina o rey de la nación o presidente de la nación, para que no se eleve tu corazón, tenías que escribir, ¿sí?, sobre tus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongues tus días en tu reino, vos y tus hijos, en medio de tu pueblo Israel. Amén. Saben, hermanos, estábamos leyendo en Proverbios capítulo 4, versículo 13, que decía retener el consejo, no lo dejes. ¿Sabe lo que dice en otra versión? En otra traducción de la Biblia dice, aferrate a la enseñanza, dice no la dejes, cuídala bien, y luego dice porque tu vida depende de eso, ¿sí? Y para el rey, en ese tiempo también la vida del rey dependía de que tenga su librito ahí. Bueno, soy nuevo rey y empiezo a escribir todo lo que estaba acá plasmado por parte de Dios para mi vida, para que mi corazón no se eleve y sepa tener reverencia y temor ante Dios y ante el pueblo. Amén. ¿Me siguen, hermanos? Dice eso, retener el consejo. Hermanos, pero ahora quiero compartirte, ya pasamos unos minutos, acerca de un rey que dice la palabra de Dios que hizo todo lo contrario y no retuvo el consejo de Dios, hermanos, sino que blasfemó en contra de Dios. Hermanos, y este rey duró solamente 2 años e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Vamos, me siguen a segundo libro de Reyes, capítulo 1. Segundo de Reyes, capítulo 1. Gloria al Señor, hermanos. ¿Tenemos ahí? Dice la palabra de Dios, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Un pueblo ajeno, un pueblo extranjero, que no era el pueblo de Israel, ya no querían dar tributo, no querían pagar impuestos al pueblo de Israel, y se rebelaron luego de que murió este rey de Israel que se llamaba Acab. ¿Sí? Versículo 2, y Ocosías, que era el hijo de este rey, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Samaria era la capital de Israel, el reino del norte. En aquel tiempo Israel estaba dividido, reino del norte y reino del sur. Y estando enfermo, dice, este rey envió mensajeros y le dijo, id y consultad a Baal-Zebut, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Hermanos, el dios de Ecrón era un dios de otro pueblo extranjero y pagano, que eran los filisteos, ¿sí? Y dice el versículo 13, entonces el ángel de Dios, el ángel de Jehová, habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles,
¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Versículo 5, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué habéis vuelto? Tal vez fueron un ratito al toque, ¿no? Rápido volvieron. Versículo 6, ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envío y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel nuevamente que tú vais a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón. Estamos hablando del consejo de Dios despreciado, hermanos. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto, otra vez morirás. Versículo 7, entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras, ¿cómo es? ¿Quién era ese varón? Este rey, ¿no? Ellos le respondieron, versículo 8, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías, tisbita. Versículo 9, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. Fíjense, en un comandante con sus 50 soldados, los mandaron a buscar a Elías, a este profeta de Dios, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Versículo 10, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y dice, y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿Sí? Fueron hechos pollo, ¿no? Como quien dice ahí. Versículo 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así. No lo digo yo, el rey. Desciende pronto. Ahora no le dice que descienda, sino desciende y le agrega pronto, rápido. Versículo 12. Y le respondió Elías y dijo, otra vez, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. 2 veces pasó lo mismo, hermanos. Otra vez, fíjense el versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, fíjense en lo que hizo, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Ya no somos 50 del rey, sino que somos tus 50, ¿no? 50 siervos tuyos. Versículo 14 dice, he aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida, Elías, profeta de Dios, delante de tus ojos. Entonces, dice el versículo 15, el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, otra vez lo mismo, así ha dicho Dios Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, Dios de los filisteos, Dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel otra vez para consultar en su palabra? Dice, no te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Versículo 17, y murió conforme a la palabra de Elías. Murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán en el 2º año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía, como lo vimos en Deuteronomio capítulo 17, que tenía que hacer y prolongaba sus días y mantenía y escribía una copia de la palabra de Dios, no tenía hijos. Hermanos, tremendo, ¿no? ¿Saben las consecuencias cuando empezamos a hacer las cosas mal, hermanos? Terminamos haciendo las cosas mal, ¿sí?
El pastor dice muchas veces, lo importante no es comenzar. Yo comienzo todos los días, hermano. Vos me podés decir a mí, bueno, hoy comencé todos los días, comenzamos todos los días, pero lo importante en el camino del Señor, en la iglesia, es cómo terminás tus días. ¿Cómo lo terminás? Hermano, si te pasa un accidente, ¿no? Le contaba a mi hermano Sebastián, ¿sí? Mi hermana que también está con el tema de la mano, a mí lo que me pasó el lunes, ¿sí? Si es muy grave, hermano, si tenemos, ahí estamos agonizando, ¿en quién vamos a acordarnos en ese momento? Nos quedan esos momentos, ¿sí? Que son momentos claves, hermanos, o como lo dice la filosofía, situaciones límites en las cuales uno se pone a pensar, ¿no? Incluso ya estamos a un mes, ya estamos cerca de fin de año, y cuando estamos ahí haciendo el brindis, muchas de las personas se ponen ahí, bueno, se ponen a examinar en la vida, bueno, a ver qué hice este año, a ver qué tal me fue, cómo empecé este año delante de Dios, con mi familia, mi trabajo, cómo me fue en los estudios, cómo me fue en esto o en aquello, ¿no? Uno se pone a pensar y examinar su vida. Fíjense en este hombre, este rey que se llamaba Ocosías. No nos confundamos con otro rey que también hizo lo malo, que era el rey de Judá. Vieron dos Ocosías, pero este duró 2 años, hermanos, y era hijo nada más y nada menos que de un rey que se llamaba Acab, que hizo lo malo delante de Dios, y su mamá se llamaba Jezabel. No era nada más y nada menos que esta misma mujer que mandó a matar a este profeta que se llamaba Elías, hermano. Y esto lo podemos ver y lo pueden leer en el primer libro de Reyes, hermano, capítulo 17 y 18. Pero a lo que vamos es a esto, hermano. Se cayó de la ventana del palacio, estaba ahí, dice que de la nada se cayó y estando enfermo envió a consultar a un dios que se llamaba el dios de las moscas. El dios de las moscas, hermanos, este que se llama Baal-Zebub, ¿sí? Incluso, hermanos, este rey y muchos reyes hicieron tan abominaciones delante de Dios que en el templo de Dios, hermanos, donde estaba el arca, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, estos ídolos, estas imágenes de acera estaban ahí también haciéndole compañía a Dios, hermano. Estaban en esos lugares, ¿sí? Habían lugares altos de acera, imágenes fundidas, que muchos de estos reyes, y déjame decirte, por no decir que todos los del reino del norte fueron malos, no hubo uno que se rescate, uno que haya hecho lo bueno, todos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Hermanos, fíjense a los criados. Se mandó a consultar a este Dios y el ángel de Dios habló a Elías y le dijo estas palabras. Seguramente, hermanos, el mismo mandato que tenía la mamá de este hombre, de este rey que se llamaba Ocosías, la orden capaz que seguía vigente por medio de este rey, de mandar a matar a Elías. Y fíjense lo que le decía el ángel: andá y decirle estas cosas, no hay Dios, versículo 3, en Israel que vas a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron. Hermanos, una de las cosas cuando no agarramos la palabra de Dios, cuando no retenemos el consejo como leímos en Proverbios, cuando no tomamos la Escritura, ¿sí? Cuando no vamos a su palabra, a su presencia, y la leemos y el Señor incluso nos habla y no la ponemos por obra, no la vivimos, no solamente somos perjudicados nosotros, sino que también nuestro entorno, nuestra economía, nuestra familia, nuestros hijos, hermanos, nuestro trabajo, todas las cosas son perjudicadas. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a la palabra de Dios, ¿sí? No hacemos lo que el Señor nos manda que hagamos a través de su Escritura. Hasta que nosotros no entendamos, hermanos, hasta que vos no entiendas que tu vida depende de la Biblia, hermanos, nunca vas a estar viviendo conforme a la palabra de Dios. Hasta que vos me decís, bueno, pero escúchame, ¿no? ¿Cómo me vas a decir esas cosas? Me estás atacando, me estás diciendo, pero hermano, la Biblia te dice eso. Hasta que no aprendas a depender de la Biblia, de lo que Él te dice, lo que Dios quiere decirte, tiene cosas para gritarte en tu mundo, hermanos. Muchas veces el Señor nos grita y nos dice, hacé esto, hacé aquello, ¿sí? Y yo puedo nombrarte muchas cosas, hermano. Le he preguntado al Señor por qué tardé 11 años en terminar esto, hermano, lo del seminario, lo de la palabra de Dios. Si era para vos, Señor, si es para vos, tardé tanto tiempo, hermanos, ¿sí? Pero capaz el Señor tenía propósitos y tenía, hermano, y déjame decirte que este último año lo pude disfrutar tanto
como jamás lo disfruté, hermanos, la palabra de Dios. Lo que vos hagas para el Señor incluso, ¿sí? Como compartía mi mamá, como compartía lo de Job, en todo esto no pecó, dijo, Dios dio y quitó, sea el nombre del Señor bendito. Hermanos, es un prototipo, un modelo Job en cuanto a no pecar, a retener el consejo de Dios, incluso hacía sacrificio por sus hijos, ¿no? Hermanos, la palabra de Dios dice en el Salmo 119, versículo 24, yo me deleito en tus testimonios, en el testimonio vivo, Señor, yo me deleito en vos, en tu testimonio, porque son mis mejores consejeros, ¿sí? Malas energías, hermanos, a veces pensamos, no, voy a consultar a este Dios, al Dios de la mosca, porque tengo malas, capaz me caí por una mala energía que pasó acá, o pasó aquello, no, vengan a purificar mi casa, no, voy a consultar a este Dios de los filisteos, tal vez le funcionaba a ellos, bueno, voy a consultarlo, se estaba agonizando, se estaba por morir, en vez de consultar a la palabra de Dios, hermanos, en vez de no hacer oídos sordos a sus padres, a su papá o a su mamá, hermanos, cortar con esa relación mala que tuvo en cuanto a lo espiritual, en cuanto a tomar el consejo de Dios, hermanos, de tal palo, tal astilla en este caso. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6 dice, encontramos a un varón de Dios que nos dijo, y volveos al rey que os envió a decirle así ha dicho Jehová, no hay Dios otra vez en Israel que tú vayas a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Y en el versículo 13 volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas ante Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Hermanos, seguramente la orden seguía dando vueltas, hermanos, y Elías estaba apercibido a escuchar la palabra de Dios. Capaz que iba a hacer lo mismo. Si yo soy profeta, delante de Dios que descienda fuego del cielo, iba a hacer lo mismo seguramente, pero la palabra de Dios a este hombre llegó a tiempo. Amén. Y le dijo lo mismo. Versículo 15. Le dijo, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Hermanos, no tengas miedo. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón otra vez. Y acá cambia la pregunta, hermano, y quiero dejarte con esto. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. Hermanos, ¿sí? Hay responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos como hijo de Dios. En este caso, el rey de Israel, hermano, el que tenía que dar el ejemplo, tenía que haber consultado y tenía que haber tenido una copia de decir, no me elevo delante de Dios, voy a guardar los estatutos, los mandamientos, voy a vivirlo, no me voy a engrandecer delante de mis hermanos, porque estoy puesto por Dios. El que tenía que dar el ejemplo, el responsable, hermanos, ante el pueblo, no lo cumplió. Y podemos ver a través de la palabra que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel iba en decadencia por seguir y por adorar a estas cosas, hermano. Incluso, podíamos decirlo, pero Ecosías, ¿no te diste cuenta en el decálogo, en los 10 mandamientos? El primer mandamiento de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano, siempre estamos delante de Dios. A veces decimos, bueno, una imagen, una estatua, pero a veces en nuestro corazón, si no le ponemos al Señor en primer lugar, puede que estemos inclinándolo en otros lugares, hermanos, en otras cosas que no tienen sentido, ¿sí? En otras cosas. La palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y un hermano decía, donde vos invertís tu tiempo, ¿sí? Ahí es donde habla tu boca, donde vos pones tu tiempo, hermanos. ¿Cuánto tiempo estamos tomando el consejo de Dios todos los días para nuestra vida? ¿Cuántos días nos aferramos al consejo de Dios? No solamente cuando venimos a la iglesia, hermanos. El Señor no es un Dios solamente de los pastores, de los que estamos acá, lo que estamos ministrando por la gracia de Dios, porque Él nos permite, por su misericordia, estar acá, hermanos. El Señor es un Dios tuyo, que Él quiere que vos estés en tu casa el otro día, te levantes y habla la Biblia y decirle, Señor, no entiendo mucho, pero quiero que vos me hables, quiero tener tu consejo, quiero aferrarme a tu consejo,
porque acabo de escuchar, Señor, que mi vida depende de esto. Mi vida depende de lo que vos me decís, no depende del gobierno de turno, no depende de las circunstancias. Hermano, si vos tenés un amigo, una amiga que decís, bueno, este tiene la posta, tengo un problema, voy a ir con este que tiene la posta. La palabra de Dios dice que mejor que todas estas cosas, que los hombres, es Dios, hermanos. La palabra de Dios tiene la posta para tu vida. El Señor tiene lo mejor para tu vida, amén. Un hermano decía, cierto escritor, un hermano en Cristo decía, ¿querés que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abrí tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. A veces esperamos que venga el ángel, ¿no? Que venga el arcángel Miguel y nos diga, mirá, el Señor me dice que hagas esto, esto y esto. Y no funciona así, hermanos. Amén. El Señor sigue siendo un Dios de prodigios, de milagros, amén, de maravillas, pero el Señor también hace milagros en nuestra vida a través del Espíritu Santo que sigue activo y el instrumento de la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el mejor milagro? Que tenga más gozo, que tenga más amor, hermano, que tenga más fe para afrontar las dificultades, que tenga más paciencia, que tenga más benignidad, más bondad, más mansedumbre, más templanza, hermano, más dominio propio, autocontrol. Amén. Y eso es primero para mi vida. Ese es el milagro de Dios. Eso es lo mejor que el Señor te puede dar, hermanos. El consejo de Dios, estas disciplinas espirituales que tenemos por la gracia de Dios, el de congregarnos, el de leer la Biblia, el de buscar su palabra, hermanos, el acordarnos siempre del consejo vivo de Dios. Amén. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Dios es el único Dios verdadero. Y quien tiene el consejo, que tiene palabras de vida eterna, hermanos. Elías decía cuando estuvo en el monte Carmelo, ¿hasta cuándo van a claudicar al pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo van a tomar dos consejos, dos pensamientos, dos opiniones? ¿Hasta cuándo van a estar así? ¿Por qué van a seguir haciendo lo mismo? ¿Sí? Al final vamos a decirnos, al buscar su palabra, como Pedro lo dijo a Jesús, Jesús, ¿a dónde podemos ir si solo vos tenés palabras de vida eterna? Vos tenés palabra de vida eterna, hermano. En cuanto al hombre, ¿qué nos dice? Tiene que tener a Dios por principal consejero, para saber vivir, para saber obrar y conducir todos los días de su vida, hermanos. La obediencia a la palabra de Dios es la confirmación de que estás viviendo. Vos estás viviendo, vos estás vivo porque estás haciendo la voluntad de Dios, porque estás haciendo su palabra, porque estás viviendo lo que dice su palabra. Amén. Cada día más, hermanos, es la confirmación. ¿Y qué me dice a mí, hermanos, y a nosotros? El obedecer la palabra de Dios, no reemplazarla a todo el consejo inerrante, eso es síntoma de que sabemos vivir y estamos viviendo la vida de Cristo en nosotros, hermanos. ¿Sabés que Pedro decía, ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde podemos ir si solo vos tenés palabras de vida eterna? Esa palabra de vida eterna, hermanos, es la palabra de vida plena en Cristo. Los cristianos, los que conocemos a Jesús, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, hermanos, los que tuvimos un encuentro con Jesús, podemos disfrutar de una vida plena en el Señor. No solamente en los cielos, porque uno dice, no, en los cielos voy a tener la vida eterna. Ahora tenés un anticipo que el consejero, que es Jesús, la palabra encarnada que es Jesús, que vino a este mundo y tabernaculizó y vimos su gloria, dice Juan, el Logos de Dios, te está diciendo, mirá, te pago por adelantado. La palabra, hermano, ¿sí? El Espíritu Santo, tenemos un adelanto que es el Espíritu Santo en vos y en mí, que tenemos una vida plena, lo puedo disfrutar, Señor, pase lo que pase, tengo problemas, sí, tengo dificultades, sí, pero es un anticipo que el Señor te da a vos y a mí, por su gracia y por su misericordia, hermanos. Amén. Por eso quiero dejarte eso. No seamos como Cosías. Hermano, no vayamos a buscar esto. No, ay, me está pasando esto por esto. ¿Consultaste a Dios primero? Primero consultá al Señor, hermanos. La carrera no es del que empieza, sino del que acaba la carrera. Puesto los ojos en Jesús. Al final vamos a terminar y vas a decirme, sí, tenías razón, Elías. Vas a terminar diciendo, sí, Señor. Solo Jesús tiene palabra de vida eterna. Cuando voy acá, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, Señor. Te agradezco porque todavía me seguís hablando a través de tu palabra, ¿sí? Aceptá mis enseñanzas, dice el Señor, y no te apartes de ellas, cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida, hermanos. La palabra de Dios sigue vigente aún en este tiempo y es lo nuevo para cada uno de nosotros. Amén. Te invito a que te puedas poner de pie y hacemos una oración.